interacción persona a persona con el periodista Enrique Tucent. Muy buenos días, empezamos cara a cara, los saludamos este martes frío, una mañana fría en la ciudad de Guadalajara, con muchos temas que queremos platicar con ustedes. Nos acompaña como todos los martes el doctor Jorge Rocha. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días a ti y al público que nos escucha. Y sí, según estaba en la mañana viendo, hoy fue el día más frío de la temporada, entonces Mira. Hoy sí los abrigos salieron a relucir, ¿no? Sí, sobre todo por ahí de las 6 de la mañana. Así estaba es. Tremendo el frío. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Antes de entrarle, Jorge, al asunto de las encuestas, me gustaría preguntarte por dos temas de las encuestas que se han publicado este fin de semana, por dos temas que me des tu opinión, temas de coyuntura que esta semana se empiezan a discutir. Uno es el asunto del auditor, el que ahorita también lo platicaremos. Por cierto, nos visita el diputado Alex Hermosillo de Movimiento Ciudadano. El tema del auditor porque mañana se aplica el examen, el viernes deciden los diputados quién será el nuevo auditor a partir del 1 de enero, y ha habido muchas suspicacias, particularmente por quién se ha registrado. No veo pesos pesados, lamentablemente, digo, dentro de los 32, creo que fueron al final que se registraron, y sin algunos signos preocupantes, como por ejemplo que se registre un funcionario, el secretario de Finanzas, Hugo Michel. Es decir, pues ojalá no nos salga mal este proceso, porque sí sería lamentable que después de tantos años con Godoy, por fin se va Godoy, pues las cosas siguen igual, ¿no? Sí, fíjate que yo me preocupé por dos cosas en este asunto. Yo creo que sí hay que decir que yo vi en los diputados que están en la Comisión de Vigilancia una verdadera preocupación porque el proceso fuera transparente, limpio, que digamos que tuviera el consenso de la sociedad. O sea, sí hay que decirlo que el comienzo fue grato. Sin embargo, hubo un primer problema que fue este retraso en la salida de la convocatoria, que tuvo que haber estado antes, ¿no? Por lo tanto, el proceso también se presiona. Y la otra es efectivamente que yo tampoco veo perfiles muy buenos, ¿no? Esa parte a mí me preocupa. Hay mucha gente, obviamente sin demeritar las cosas que hayan hecho los que se apuntaron, pero que de ahí nos pueda salir un excelente, ¿no? Un excelente auditor, pero que igual puede ser, pero yo no veo pesos pesados. Esta gente que digas tú, hay dos o tres que tienen una trayectoria. A mí me hubiera gustado ver algunos académicos que son muy buenos en materia de transparencia, rendición de cuentas, por auditoría, ejemplo, y ninguno. Pero no hay básicamente nadie, y con esos perfiles. Entonces a mí me preocupa que aun cuando el proceso, digamos, siga su buen curso, pues no hay como mucho de dónde agarrar, desafortunadamente. Sí. Salvo que haya una sorpresa muy positiva, que alguna persona no con tanta trayectoria y reconocimiento social salga un auditor de primera línea. Sí. Pero por lo menos esa parte a mí sí me algunos que están en la estructura de la auditoría, que puede ser que técnicamente estén dotados para el cargo, pero no sé si tengan la independencia con relación a Godoy, por ejemplo, porque lo que peor nos podría pasar es que Godoy dejara a alguien, pues sí, ya sería como... Es que yo creo que dos cosas tienen que evitar, básicamente. O sea, tendrían que ser tres. Una es, evidentemente el examen nos va a servir para que los que sean elegibles, claro, sea gente que sepa lo fundamental. La segunda cosa es que tiene que ser gente que no esté vinculada a actores políticos, claramente. Sí. Esa parte se tiene que cuidar muchísimo, ¿no? Sí. Porque si no, ahí ya la cosa se hace un poco bolas, ¿no? Yo creo que es un segundo asunto que tendríamos que ver. Y la tercera es poder ver que sea una persona que dé visos de autonomía, porque eso para mí es la parte central. O sea, un auditor tiene que ser autónomo. Y tiene que haber signos que nos muestren que esa persona tiene esa capacidad. Igual puede ser alguien sin vínculos, sí, pero si no tiene las agallas para enfrentarse a los actores y eso se demuestra con la trayectoria. Sí. Es decir, qué decisiones has tomado, cómo has protegido tu autonomía personal y de decisión desde el puesto donde has estado. Y eso yo no lo veo en los que están ahí. Puede ser que me equivoque, no conozco a los 30 y tantos, pero... No, y habría que luego escudriñar. Pero esos tres asuntos a mí me parece que tendrían que garantizar los diputados. Y que el gobierno del Estado
permita que un funcionario de su administración vaya y se registre para ser auditor? Alguien, digamos, el de finanzas, o sea, realmente el que gasta. Pues sí. Dices, pues que el gobierno no entiende. No, y que ha estado en algunos puestos donde ha habido Fue tesorero en señalamientos. Guadalajara. Exacto, No, o sea, quiere pasar del pues la puerta giratoria, quiere pasar Exactamente. de ser auditado a ser el auditor. Exactamente. Pues me Sí, parece yo terrible. creo que ese perfil no está, o sea, ojalá que no se elija porque precisamente no cumpliría sobre todo con el segundo. Pero el hecho punto de que el que gobernador no le mencionaba. haya dicho, oye, no te registres, no da un buen mensaje de administración, de mi administración, que se registre a alguien que se está encargando de gastar la lana del gobierno del Estado. Claro. Creo que no fue el mejor de los mensajes. No. Otro asunto, Jorge, antes de que se nos vaya el tiempo. Hoy el periódico Informador publica un reportaje que me parece muy interesante sobre los perfiles para ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Y nos damos cuenta que la mayoría de los que suenan con fuerza tienen algún antecedente non grato, por decirlo así. Es decir, si no penal, porque no necesariamente los que termina hoy esbozando el Informador son penales o son delictivos, pues sí al menos dejan algunas dudas. Y creo que pensando en que el 15 de diciembre se elige al nuevo presidente del Supremo, pues sí es importante que se elija a alguien que no tenga estas sospechas como pasó con Vega Pámanes. Sí, yo creo que fíjate que ahí es otro lugar donde precisamente se tiene que buscar a alguien que tenga una trayectoria impecable, ¿eh? Sí. O sea, tal cual, ¿eh? Ahí sí. Sí, es la justicia, ¿no? Casi No es más. inmaculado, entonces que obviamente que no tenga vínculos claros con ningún actor político, pero que además tenga yo creo que en este caso sí necesitamos a alguien que tenga una carrera judicial intachable, para que entonces se diga, bueno, ¿sabes qué? Por lo menos esta persona no está implicado en nada anteriormente, entonces no lo van a poder agarrar por ahí. Obviamente el otro asunto que también es igual al auditor aquí, es el asunto de la autonomía. Como sabemos, uno de los graves problemas del Poder Judicial es que no es autónomo. Partidización. Jalisco, ¿no? Uh-huh. Entonces tendríamos que buscar a alguien con ese perfil. Ahora, fíjate que también a mí a ver, siendo realistas, tampoco me extraña que estos procesos sean así, porque dar el cambio radical de que tenemos algo muy amarrado a algo totalmente libre es muy difícil. Sí. Entonces, seguramente, y si bien nos va, lo que vamos a tener es un presidente del tribunal de transición y un auditor de transición que ayuden a que estas instituciones generen plataformas distintas Nada para más luego que entonces... Pequeñita transición, No, Jorge. claro. Porque digo, la del presidente del Supremo son 2 años y la otra son 7. 7. Chico, mano. Sí, el problema es que, digo, no le veo yo, o sea, tampoco Sí. la ciudadanía... Sí, estoy de acuerdo que esos cambios radicales, esos volantazos son difíciles. Son difíciles, más bien habría que apoyar a estas dos figuras. Sí, no, y el presidente del Supremo hagan saldrá la de los transición. 33 que están conformando el Exactamente. Pleno del Supremo. Es que también es la otra, ¿de dónde agarras? Y todos los que tienen peso y parece que están ahí como para ser presidente del Supremo, tienen correas políticas y partidistas. ¿Por qué? Porque llegaron así. Es decir, eso no lo puedes quitar por decreto, ¿no? Exactamente. Jorge, antes de irnos al corte, el fin de semana se publicó una encuesta a nivel nacional que causó mucho debate, que fue la presidencial, la de Reforma para 2018, que pone a Andrés Manuel López Obrador como el primer lugar en intención de voto, con 29%, hablando de la fragmentación que tenemos, ¿no? 29%, un poquito atrás, con 27% Margarita Zavala, y con 15% ya bastante rezagado Miguel Ángel Osorio Chong. Pues sí, fíjate que, si te acuerdas, aquí habíamos dicho cuando pasó lo de Trump, que uno de los beneficiarios probables de esa elección iba a ser López Obrador. Aquí lo habíamos dicho hace como 3 semanas, si mal no recuerdo. Sí, poquito después de la elección. Sí, y finalmente eso está sucediendo. O sea, es obvio que el personaje de los candidateables a la presidencia, que reflejaría más una especie de autonomía frente al nuevo gobierno de Estados Unidos, es Andrés Manuel. Entonces, era obvio que iba a subir. Y además, claro, yo creo que ves cómo sube él y cómo sube Morena. Eso es lo que me parece más interesante. Las dos Morena opciones. alcanzó 24% como marca, que se me hace un porcentaje importante. No, de hecho, ya como marca estaba prácticamente igual que el Que PAN. el PRI. Sí, que el PRI. Que el PRI como un poquito abajo del PAN. Exacto, poquito abajo del PAN. Y Andrés Manuel se despega un poquito, que también estamos en los márgenes de error. No, totalmente. ¿No? O sea, no, pero ya te habla de una plataforma fuerte, sí, porque antes solo era Andrés Manuel. Claro, y una tendencia que va creciendo. Es decir, yo creo que con esto se corrobora lo que habíamos aquí platicado, de que estos candidatos antisistema, entre comillas, son los que van ganando Andrés espacio, Manuel ¿no? es el más antisistema de los que están en la boleta.
Exactamente. Porque al final, pues digamos, la candidata zapatista o del Consejo Nacional Indígena, ya sabremos quién es, pues difícilmente tendrá un porcentaje alto de votos, ¿no? Sí, no, Yo no. digo, tal vez lo suficiente para descarrilar la candidatura de Andrés Manuel. Con 4, 5, 6% puede ser definitivo. Con eso. Pero sí creo que también cuando cuentas lo que valen las marcas de la izquierda, te das cuenta del grave error que cometería Andrés Manuel López Obrador si no llega a una alianza con PRD y con Movimiento Ciudadano. O sea, estamos hablando de que 24 más 6 que vale el PRD, más 5 que vale el Movimiento Ciudadano, 35%. Creo que nunca las tres marcas de la izquierda han estado tan fuertes. Con esas dos alianzas, por supuesto que la izquierda tiene una altísima probabilidad. Y al PRI se le abre una disyuntiva. ¿Quién apoyar, a Margarita o a Andrés Manuel? Híjole, eso está complicadísimo. Yo creo que está ahí la disyuntiva, ¿eh? Sí, incluso entre sus electores, porque hay electores más de tendencia nacionalista revolucionaria que les gusta más Andrés Manuel, y hay otros más, digamos, conservadores, en un sentido que les gusta más Margarita. Fíjate que yo creo que el PRI ideológico sería más con López Obrador, bueno, y el PRI neoliberal, por decirlo así, sería con Margarita. Ahora, Margarita yo creo que también tiene un fenómeno de que se está empezando a desinflar, ¿eh? ¿Te acuerdas que también aquí hace mucho lo habíamos dicho? Las disputas internas le están pasando factura tope, también, ¿no? ¿eh? Ella estaba en el tope y ahorita ya la disputa interna. O sea, Margarita empieza El PAN tiene que definir ¿eh? su candidato ya. Sí. No puede estar con este debate entre Anaya y Margarita Zavala. Vamos al corte, al regreso platicamos con Alejandro Hermosillo, diputado de Movimiento Ciudadano, tras un año de esta legislatura. 9 de la mañana con 21 minutos. Diputado Alejandro Hermosillo, gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, antes de entrarle a algunos de los temas que has abanderado en este año, diputado, pues que nos des una opinión sobre el tema del auditor. ¿Cómo ves el proceso? Aquí estuvo también el presidente de la Comisión de Vigilancia. Creo que en general, y esto decía también Jorge Rocha, el proceso ha sido cuidado. Eso no quiere decir que vaya a haber un buen resultado, ¿no? Nada nos asegura. Pero tú, ¿cómo has visto el proceso, por ejemplo, cuando Movimiento Ciudadano decidió apartarse de la Comisión de Vigilancia? ¿Cómo has visto el proceso? Coincido con lo que hace unos minutos decían. Me parece que el proceso ha seguido, digamos, los requisitos necesarios, pero pues yo sí creo que faltó una mayor difusión de la convocatoria y una mayor confianza de estos académicos o personas que creo que podían haber participado. Se sigue percibiendo, a mi parecer, como un proceso político y donde se sigue teniendo esa sensación de que se va a terminar decidiendo pues como por algún acuerdo, ¿no? Nosotros pues estamos obviamente tratando de insistir en que el examen tenga realmente los elementos necesarios para que sí demuestre que hay por lo menos ciertas capacidades y que una vez que tengamos la lista de elegibles, pues que sí sea un criterio, pues si bien es difícil a veces ponerlo como por escrito porque es difícil comprobar quién tiene relación o no, pero en los antecedentes se sabe quiénes tienen relación o quién es conocido por todos que tienen algún vínculo directo con los partidos. Sabemos que hay como muchísimos intereses en el tema. En algún punto, pues Augusto estuvo señalándolo en la comisión, hubo muy poco flujo de información. Augusto Valencia se fue por el asunto de la convocatoria, ¿no? Sí. Porque se retardó la convocatoria. Sí, eso y flujos de información. Estuvo pidiendo constantemente, pues querían someter a votación cuentas públicas sin tener la información con claridad. Varias situaciones que creo que la comisión debe de mejorar. Y pues bueno, yo diría que tenemos que ser como, digo, todo el mundo estuvo diciendo que el proceso tenía que ser ejemplar, ¿no? Dado que tuvimos un proceso pasado que dejó mucho que desear, que en este tenía que ser ejemplar. Yo ojalá que pueda ser así. Viendo la lista de candidatos, sí creo, o me esperaba yo, más participación de personas, pues como decía, ¿no? Con reconocimiento por su trayectoria académica, profesional, y menos vínculos compartidos. Jorge, tú que estás en la academia, ¿por qué no le entran algunos? Se me viene a la cabeza Aimé Figueroa, por ejemplo. Claro, muchos. Muy buena, con Alfonso Hernández, no sé, varias personas relacionadas a transparencia, auditorías. ¿No le entran por qué? Porque dicen, al final me van a terminar diciendo esto es por cuotas partidistas, ¿por qué? Fíjate que yo creo que los académicos en general están con una posición de no entrar en los manoseos políticos. Si les da mucha flojera, les da... ir a visitar acá y pedirle... Pedir favor, ir a cabildear. Como saben que el proceso termina siendo esto,
¿no? Desafortunadamente, donde tienes que ir a hablar con ciertos actores políticos, incluso fuera de los diputados, ¿eh? O sea, Sí. con otro tipo de actores. Sí. Entonces dicen, no tengo ninguna necesidad De irme a parar con fulano de tal para decirle dame chance y apóyame, ¿no? Yo creo que el día que efectivamente los procesos sean verdaderamente, digamos, transparentes, es cuando vamos a tener más gente con estos perfiles, digo, no solo de academia, incluso de sociedad civil, que se apunten, porque van a decir, a ver, vamos a entrar en un juego, para decir, limpio, donde entonces sí va a quedar el mejor y no va a depender de qué favores y contrafavores me van a pedir. Yo creo que ese es el principal riesgo, y muchos de ellos dicen, a ver, yo estoy aquí en la academia haciendo una carrera, Claro. no me voy a salir 5, 6 o 7 años y me voy a poner la quemada de mi Claro. vida para volver a regresar y que ya nadie me quiera, digamos, o sea, que yo pierda la credibilidad para seguir en mi labor, ¿no? Ese es el gran riesgo. Y yo por eso también insistía en que, por ejemplo, en el proceso que hubo para elegir a los comisionados del ITEI. Instituto de Transparencia, pues sí, se podía ser crítico, se podía mejorar, pero que cuidáramos la línea entre decir, ciudadanizar el proceso está mal, involucrar a académicos está mal, que muchos lo utilizaron para decir, ven, es lo que pasa cuando se le da mayor poder a los ciudadanos. Yo creo que al contrario, debemos de ir hacia allá. No, totalmente. Y desde luego que son perfectibles, pero además es la primera vez que lo hacían. ¿Cómo Exactamente. querían que fuera perfecto? Sí, Digo, completamente. ¿no? Pero Hay que ir fíjate, aprendiendo. Yo creo que hubo, en el asunto del ITEI, hubo errores muy claros en la forma en que el Consejo llevó adelante. Alberto Vallardo lo admitió en su momento, también Pedro Kumamoto admitió también errores en el proceso. Sí, sí. Pero fíjate, No, la regaron, yo eso creo es que indudable. el asunto no fue tanto el proceso, que claro que tuvo sus errores. El asunto fue el momento final. sí. Cuando les tocó ya a los diputados hacer la elección, Sí. lamentablemente hubo el reparto de cuotas, uno para el Movimiento Ciudadano y uno para el Partido Acción Nacional. La responsabilidad de ese último momento creo que es lo que le siguen faltando a los políticos. Sí. El decir, puede ser el proceso perfecto, pero si al final va a ser el mismo reparto de cuotas, pues llega la frustración, ¿no, Alex? Coincido, la verdad coincido. Sigue faltando dejar ir esa tentación de al final siempre tomar la decisión en la mesa política con los acuerdos. No sé, es como dicen, si sea posible transitar a una de total libertad, pero sí creo que hacia allá tenemos que ir avanzando, pues. Y sí se han dado pasitos, pero Sí, se han dado pasos, sí también es creo cierto. que sigue faltando decir, pues, bueno, vamos dejando que sea quien tenga que ser, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que la clase política, los partidos tienen que entender que este tipo de organismos, entre más imparciales sean, es mejor Claro, para todos. para todos. Pero Para eso es todos, pensando en el largo ¿no? plazo. Así es. Porque igual en el corto plazo lo que está pensando alguno es, pues mira, si tengo un auditor a modo, Claro. me agarra mi cuenta pública, Claro. me la pasa esta. El asunto ahí es, desde mi punto de vista, es un pacto de Estado. De decir, a ver, Exacto. el famoso velo de la ignorancia, a Claro. todos nos conviene que haya un auditor imparcial a 10 años. Tal vez ahorita no nos conviene, ahorita tenemos cuentas públicas, ahorita tenemos, pero a 10 años sí. Entonces creo que un pacto de Estado en este tipo de temas es la única forma de salir de esta politización Claro. tan absurda Ujú. de la revisión de las Que es cuentas públicas. cortoplacista, ¿no? Completamente. Que es al Es final- que es eso, se está pensando en a quién le voy a dejar mis cuentas públicas, no es quién va a revisar el uso de los recursos No, públicos. no voy del a decir Estado. quién, pero un presidente de un partido político me dijo alguna vez, nosotros podemos apoyar el cambio de auditor y estamos a favor y lo que sea, solo si llevamos todos. Porque lo que no voy a hacer es irme contra Claro. el auditor y que mis municipios tengan Claro. problemas a la hora de revisar las cuentas públicas porque los otros se me rajaron en Claro. el proceso. Por eso digo Exacto. pacto de Estado. El decir, vamos todos arriba, sean partidos políticos, sociedad civil, todos los necesarios. De hecho, fíjate que así, digamos, obviamente estoy hablando de quimeras, pero estaríamos pensando, imagínate a todos los representantes de partidos yendo con 5 o 6 ciudadanos que ellos saben que lo van a hacer bien, decirle, por favor, métete al proceso, y sí, vas a competir con estos 2 o 3, Pero cuando llegues, pero barra libre. barra Sí. libre y en igualdad de condiciones Claro. va a ser, pues un proceso de esos ya estaríamos ahora sí que en el otro Sí, lado, pero eso no está sucediendo todavía. y yo insistiría también en que pues también debemos de ir hacia un estado en donde las instituciones tengan tal fortaleza que no dependa de que tengan voluntad o no. ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro. Incluso la ley para elegir al auditor tiene que perfeccionarse y hay muchas cosas todavía por hacer porque ahorita pues yo sí creo que los esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, por Augusto en la Comisión de Vigilancia y todo, pues iban bien intencionados, pero al final creo que todos han sido parte de sentarse a platicar cuál es el auditor que quiere, ¿no? Y debiera ser un proceso que realmente estuviera blindado y que, aunque quisieran, no pudieran meter las manos.
Siguiendo con los temas polémicos, diputado, el asunto de las ciclovías, de las consultas, Sí. se puso a debate en el Congreso la semana pasada. Tú te abstuviste de que hubiera una consulta para ver si los vecinos estaban de acuerdo o no con las ciclovías. ¿Por qué no nos platicas el razonamiento de tu voto, Claro. primero? Y segundo, ¿por qué no se puede consultar a los vecinos para la construcción de una ciclovía? Sí. Bueno, por una parte, se propone un acuerdo de parte de la diputada Claudia Delgadillo para que el Congreso exhorte al Instituto Electoral a hacer una consulta respecto de las ciclovías, pero es una consulta donde los vecinos serían quienes definirían, por así decirlo, si se hacían o no. Pero además el acuerdo pedía que se suspendieran inmediatamente las construcciones del programa de vías ciclistas en tanto que se hacía esta consulta. Por un lado, nosotros creemos que es válido el integrar a los vecinos en mesas de trabajo, diálogos, hay que resolver dudas, hay que escucharlos, pero por otro lado, creo que también es uno de los puntos en tanta complicación política donde ha habido coincidencia entre el gobierno del Estado, el gobierno de Guadalajara, el alcalde, el gobernador y muchos otros actores en donde todos estamos de acuerdo que la vía para empezar a mejorar la movilidad es empezar a incentivar otras formas de movilidad además del automóvil. Evidentemente esto tiene costos, ¿no? Creo que es como la base de cualquier política pública, hay costos y creemos que no se puede solamente consultar a los vecinos y que también nosotros decíamos, si se van a someter las obras públicas a consulta, pues habría que someter entonces todas, ¿no? Y dónde está la consulta de López Mateos, de todo lo que ha sucedido ahí, los millones de pesos que se han invertido sin solucionar ningún problema, y dónde está la consulta del puente atirantado. Porque es que la consulta no era realmente para saber lo que opinan los vecinos, sino para politizar es un tema absolutamente visto con ojos políticos, tratando de sacar raja política. Ese día en la sesión llevan a grupos de vecinos, buscan poner a Movimiento Ciudadano, a Pedro Kumamoto, en contra de los vecinos, donde nosotros dijéramos no, a favor de la ciclovía sin escuchar a los vecinos. Eso es lo que buscaban, pero realmente incluso se equivocaron, pues, porque Claudia empieza a hacer el calentamiento de los vecinos sin saber que la obra era ejecutada por el gobierno del Estado. Entonces yo decía, por muy raro que parezca, Movimiento Ciudadano está defendiendo una obra del gobierno del Estado porque creemos en la agenda pro movilidad sustentable. Sí creemos que se pueden socializar mejor, que se pueden platicar mejor, Sí. que se puede incluso hacer ajustes en las rutas, si es que se considera así, pero no creemos que se deba de detener con la infraestructura ciclista. Ya la ciudad no aguanta más y también ya hay una definición desde la ciencia claro. y hasta la experiencia de que para allá tenemos... A ver, queda claro que si los automovilistas tenemos derecho a tener calles, los Claro. peatones tienen derecho a tener banquetas, claro que los ciclistas tienen derecho a tener ciclopistas. Así es. Claro, Además, digo, eso es hasta obvio. Ahora, el asunto es, ¿por qué no se puede consultar el tipo de ciclopista? O se puede consultar los acondicionamientos, la configuración. Eso sí se podría consultar. Sí, pero no, yo creo no que- sí o no la ciclopista, Claro. pero sí Claro. cómo, digamos. Y tendría que ser una... Parte del diseño, ¿no? Así es, Ahí sí, porque socializar es decirle a los vecinos, mira, ahí les va. claro. No, yo creo que hay un proceso de convencer a los vecinos y después sí consultar entre distintas opciones. Sí, y la consulta tendría que ser un poco más amplia, pues, ¿no? Porque no solamente es preguntarle a los que están justo pegados a la ciclovía, sino Sí, un no. poco más amplia. Claro. Y lo que también nosotros creemos es, finalmente, pues el derecho a circular protegido por cierta infraestructura, pues es un derecho y eso no se debe someter a consulta. A lo mejor lo que para algunos implica unos minutos de tiempo de su día, para otros implica muchas vidas, ¿no? Entonces, sí creemos que debe haber una mejor acompañamiento y consulta con los vecinos, pero no enfocado a detener esta pues ya definición que tiene nuestra zona metropolitana de tender hacia impulsar la movilidad sustentable. Voz al corte y seguimos con este tema y con el diputado Alejandro Hermosillo. 9 de la mañana con 39 minutos. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Están llegando ya muchos mensajes sobre los temas que hemos platicado esta mañana, tanto con el doctor Jorge Rocha como con el diputado Alejandro Hermosillo. Diputado, para terminar el tema de las ciclopistas, ¿crees que haya posibilidad ya no de consultar sí o no ciclopistas, sí o no movilidad no motorizada, sino de tratar de incluir mejor a los, ahí están las urnas electrónicas, ahí están muchísimos mecanismos, a los vecinos en la construcción de las próximas ciclopistas? Sí, yo creo que como ciudad o como estado esto nos deja un aprendizaje de que
la socialización no debe ir, como lo platicábamos, a llegar con un folleto y decirle se va a hacer esto y te gusta o no, ya está decidido. Sí. Creo que vale la pena poner a discusión con los propios vecinos el formato, el diseño. Sí creo que en ese sentido podríamos trabajarlo. Y además, la verdad es que hay muchas soluciones técnicamente viables para el mismo problema, ¿no? Lo que sí creo es que vale la pena que lo abordemos con una visión un poco más amplia, entendiendo que ya el modelo que se está planteando o replanteando para nuestra zona metropolitana es a poco ir tendiendo hacia disminuir el uso del automóvil e impulsar el uso de transporte público y otras vías alternativas, ¿no? Entonces, ojalá incluso como vecinos tengamos todos pues la capacidad de pues abrir un poco más nuestras miras para pensar en como ciudad que también esto nos conviene a todos, ¿no? El tráfico no está ocasionado por las ciclovías, las avenidas con mayor inversión para el transporte motorizado, el automóvil, como López Mateos, son las que tienen los menores índices de velocidad promedio, entonces no está la solución en seguir invirtiendo solo en el automóvil. Y no sé, Jorge, si también no politizar, porque si vemos casos de ciudades que han logrado transformaciones radicales, se me vienen dos a la cabeza y yo sé que ahí me van a tirar en Twitter por comparar Guadalajara con estas ciudades, pero no las comparo, más bien quiero hacer ver el proceso político, por ejemplo, Ámsterdam y Copenhague. Claro. Las dos tuvieron en los 70s, en la crisis del petróleo, tuvieron acuerdos políticos con el 75-80% de la representación y dijeron, nuestro modelo a futuro es este. Sí. Y por lo tanto no se vale politizar sobre esto, porque ya es un acuerdo. Y si un acuerdo entre Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, todos los partidos políticos para impulsar la movilidad no motorizada desde sexenios anteriores, pues que se respete, hombre. Sí. No, mira, totalmente. Yo creo que estamos ya a la puerta de que, todo mundo aceptamos que la ciudad está colapsada. Y que hay que cambiar. O sea, de hecho, el viernes pasado yo veía un montón de gente tuiteando diciendo qué pasa en la ciudad porque nadie se mueve. Montados en el auto. Exacto, todos arriba echando tweets de que nadie se movía el viernes pasado. Y con caras de enojo, ¿eh? Claro, es que eso es lo que ya no puede pasar y creo que hay cada vez un mayor consenso. Efectivamente, a mí me parece, y lo voy a decir con esa palabra, los actores que utilicen ciertos descontentos para ir sabotear estas iniciativas es después se les va a venir en la cara, hombre. Es mezquindad política, hay que decirlo con esa palabra, ¿no? Sí. Y entonces tendríamos que decir, a ver, sobre estos temas no, y más bien vamos a trabajar con la ciudadanía. Ahora, yo sí creo que muchas obras, ya con los proyectos ejecutivos en la mano, sí tendrían que ponerse a consideración de los ciudadanos para decir, a ver, esto es lo que hacemos y es muy probable, porque además eso yo lo he visto muchas veces, que la gente diga, oiga, ¿sabe qué? Eso que están planteando ahí no va a funcionar porque resulta que allá hay no sé qué. ¿Quién conoce la colonia? Los vecinos. Claro, y te pueden componer el proyecto y lo que va a salir es algo mucho mejor. Completamente. Yo creo que esa es la manera. Pero eso depende cómo llegues con los vecinos. Sí, y tú lo decías, si llegas y le dices, este es el proyecto, ¿te gusta o no? Claro. Ahí cierras oídos. Y eso creo que es donde sí impulsamos abiertamente la consulta con vecinos en el diseño, en las mejoras. Lo único, y de parte de ese acuerdo y por lo que nos abstuvimos, es porque estábamos a favor del tomarlos en cuenta, pero en contra de que se detuvieran inmediatamente, como decía el acuerdo, la construcción del programa de vías ciclistas. Sí, los ciclistas tienen derecho y se tiene que respetar. Alejandro Hermosillo, desaparece la Comisión de Tarifas, una propuesta hecha por ti. Ahora, ¿cómo se discutirá el aumento al camión? Pues digo, de entrada estamos en espera de que esta iniciativa ya aprobada sea publicada. No la ha publicado el gobernador no todavía. No se ha publicado, pero tampoco no hay veto ni observaciones. No hay decreto de veto ni observaciones. Estamos ya en diciembre y lo que planteamos es, con el estudio técnico que ya está en proceso del Instituto de Movilidad, que nos diga el costo operativo de la tarifa técnicamente, con ese estudio que se ha validado por un grupo de ciudadanos, entre ellos un usuario del transporte público elegido por convocatoria e insaculación, representantes de las víctimas del transporte público, también representantes de algunos sectores como transportistas, propiamente como también operadores y algunos sectores incluso de gobierno, simplemente validando el estudio. Una vez teniendo el estudio validado, que la decisión pase al gobernador y que él tome la última palabra, conociendo perfectamente la tarifa técnica y teniendo también a la mano un estudio social de la tarifa, lo que se le llamaría la tarifa social. O sea, técnico, digamos, los costos para el servicio. Técnico es cuánto cuesta operar. Y lo social, que es, digamos, el poder adquisitivo. Sí, es lo que la gente puede pagar, digamos, por el transporte público de acuerdo a un estudio socioeconómico. Y yo creería que en ese estudio social también debe de incluir
elementos de calidad del transporte, ¿no? Porque la gente en estos momentos no creo que se merezca pagar, o más bien que el transporte se merezca que le paguen más. Pero al final el gobernador toma la decisión. Sí, y nosotros sí estamos apostándole a una idea de un subsidio, pensando en que el Estado invierta en transporte público, en que los ciudadanos no paguen más por un transporte que aún no ha dado lo que puede dar. Los transportes públicos más eficientes tienen a veces inversión del Estado. Totalmente. Y nos parece que El tren ligero. el tren ligero, El tren ligero es del no Estado. la conocemos Ni a siquiera tiene claridad. subsidio. Claro, Es del Estado. Y claro. deja ganancias, ¿eh? Es de los mejor Sí. evaluados. Y... Así es, entonces sí creemos que el proceso no debe ser primero pagan más los ciudadanos y después se comprometen a mejorar la calidad. Mejora la calidad y entonces creo que el ciudadano se podría evaluar una eventual aumento directo al ciudadano. ¿Esta propuesta no le da demasiado poder al gobernador para decidir la tarifa? Lo que pasa es que el transporte público es una responsabilidad del Estado, una responsabilidad que se ha evadido por mucho tiempo, que se le ha dado a una comisión que diluye esta responsabilidad, pero hacerse cargo de la tarifa, asumir costos o beneficios que tenga el implementar una tarifa, nos parece que tiene que recaer en el gobernador, como sucede en la mayoría de los estados, como sucede en la Ciudad de México. Vamos al corte y regresamos también con la opinión de este tema del doctor Jorge Rocha. Y también de acuerdo que esta comisión ayudaba como a revolver, ¿no? Como ahora sí que como los magos, que de dónde quedó la bolita. Yo creo que ahora está claramente planteado esto. Pero yo creo que, fíjate, yo creo que tendrían que ir más allá. Es decir, para mí la idea es cuál tendría que ser el gran proyecto de movilidad en cuanto al transporte público. Que obviamente la línea 3 va a ser, digamos, troncal. Pero para mí la pregunta es ¿a dónde tenemos que ir en ese rubro? Sabiendo, y tú bien lo decías hace rato, la apuesta es bajarnos del carro, algunos se subirán en bicicleta porque no todos pueden hacerlo, y otros se subirán al transporte público. ¿Cuál es el camino, cuál es la ruta por lo menos que ustedes ven para llegar a ese gran proyecto de largo plazo donde digas vamos a tener una ciudad que esté bien conectada en transporte público y que la gente sube al carro es solamente porque sea casi por lujo o por opciones y que las va a tener que pagar, ¿no? De decisión personal, pero que le va a costar. Claro, aunque lo frustrante es que para eso deberíamos de tener ciertas cosas ya y no existe ni siquiera registro de transporte. O sea, ni siquiera conocemos realmente el número de transportistas, a nombre de quién está cada unidad, quiénes son los choferes o operadores. Si no tenemos eso, creo que realmente no veo una voluntad de entrarle de fondo y de lleno al tema de transporte público cuando, a mí me encanta usar la bicicleta, pero tengo claridad en que la mejor vía para desincentivar el uso del automóvil es el transporte público. En nuestra ciudad la bicicleta puede servir para conectar algunos traslados, pero no es la solución completa al tema de los conflictos viales y de la contaminación que existe. Ahora, en este asunto también, siguiendo con temas de movilidad, antes de leer los mensajes de WhatsApp, Ley Uber, se aprobó la Ley Uber hace algunos meses, y bueno, lo discutimos mucho en su momento, cómo se iba a hacer para cobrarle algún impuesto a Uber en específico, por proveer este servicio. Y el gobierno del estado, tú lo anunciaste hace algunas semanas, no está cobrando este porcentaje, que creo que en ese momento el acuerdo fue 1.5% de cada viaje, tenía que ser cobrado como impuesto. Hiciste un cálculo, 67 millones de pesos se han dejado de recaudar por esa omisión. ¿Qué te han dicho en el gobierno del estado? ¿Lo van a empezar a cobrar, no lo van a cobrar? Pues la única respuesta que hemos tenido del exhorto que presenté y que fue aprobado, inició ya el registro de estas empresas. Esta semana es el plazo para que se registren las empresas de redes de transporte. Nos parece, además de tarde, pues que no requiere mayor infraestructura el registrar a 4 o 5 empresas. Lo realmente importante es que estas empresas exhiban y registren su padrón de socios o choferes. Y lo hagan público. Lo hagan público, que conozcamos. Hay muchísimos rumores y cosas. Es necesario que conozcamos en manos de quién también está... O sea, si hay multipropiedad también en los Uber y todo. Sí, es necesario conocer. ¿La ley permite cuántos Uber puedes tener? No lo limita, pero fíjate que la revista Territorio hizo una investigación que aún no está pública, pero que nos estuvieron compartiendo y que estuvimos dialogando con ellos. Y hay realmente, no solo en Guadalajara, sino en México, un problema serio de flotillas de Uber, al cual creo que también le tenemos que entrar porque no es el modelo que se esperaba.
Pero esto nos va a servir el registro. No, porque para se reproduce el modelo de taxis Claro. sí, en estas nuevas Ahora plataformas. son pulpos más bonitos, pero Sí. siguen siendo pulpos. ¿no? Pulpos que los pides Claro, por tu por teléfono celular. inteligente. Sí, pero lo importante era que habíamos platicado de dar condiciones de seguridad en la ley Uber, Claro. que de poder O sea, la ley no recaudar, está aplicando más allá del impuesto. de formar este fondo y no está aplicando. O hicimos un llamado al Ejecutivo para que ya empezara a aplicar después de 9 meses y pues al parecer van a empezar con ese proceso. Ojalá tengamos los resultados pronto. Nos quedan 3-4 minutos, leemos mensaje 6959. Buen día, no está mal la verificación, pero ojalá Movilidad le pusiera el mismo entusiasmo a otras medidas que ayudarían mucho en la contaminación. ¿Por qué no pueden con los camioneros? Las rutas que yo tomo siguen igual de siempre de malas. Saludos. Sí. Pues el tema es ese, la apuesta de la Secretaría de Movilidad no está en el transporte público, está en multar a los automóviles. Ayer nos presentaban algunos datos, por ejemplo, de los agentes de movilidad, cerca del 60% ahorita está en conflictos de cruces viales, ¿no? Está moviendo para uno o para otro lado. 60%. Sí. Entonces estamos hablando de que solamente el 40% restante está enfocado en multar a las personas y no vemos, en el camión no vemos a agentes de movilidad checando las condiciones, multándolos, quitando concesiones, no está su apuesta ahí. Y pues hablaban en algún momento de una policía vial específicamente para el transporte público. A nosotros nos parece que sería una buena medida porque no hay supervisión del transporte. Sí. El concesionario está poniendo de chofer a quien ese día puede manejarlo sin saber ningún elemento de seguridad. Realmente el transporte está Y peor. sin embargo, ya casi todas las rutas están cobrando 7 pesos. Además, Ya vino el incremento. así es. 0795, buenos días. Sobre el transporte público es bien sabido que son intocables. Ahora resulta que ha mejorado porque matan menos gente. Ninguna ruta, incluso las certificadas, tienen regulador de velocidad. Van en sentido contrario, totalmente de acuerdo. Vueltas en doble y triple carril. Ojalá hicieran un verdadero estudio. Saludos. Sí. Alberto Reyes, los conductores somos muy prepotentes y groseros, no respetamos. Para muestra, el diputado no daba los buenos días cuando visitaba a una persona en el fraccionamiento en la calle Santa Teresa. No, ni siquiera es de mi distrito, pero pues, siempre tratamos de ser muy amables. María de Luz, gracias por mandarnos también algunas fotografías, gracias por compartirla. También nos dice Claudia Villa. Buenos días, me parece que tus invitados son muy optimistas. Para empezar a quitar los coches de las calles se ocupa tener un transporte público decente, educar a automovilistas y a ciclistas, aumentar la seguridad, pues los robos están a la orden del día y en bicicleta muchos somos más susceptibles de robo. Completamente. 9936, mi nombre es Hilda y yo estoy muy a favor de la ciclovía, soy automovilista con grandes deseos de cambiar a la bicicleta. Es obvio que cada quien quiere estar mejor para su propio beneficio y creo que por eso son los desacuerdos. Sin embargo, así como hay un reglamento para respetar a los ciclistas, debería existir un reglamento para los ciclistas mismos. Y si lo hay, que se difunda, que creo que muchos no lo conocemos y esto ocasiona que algunos ciclistas no tengan cultura para circular, al igual que algunos automovilistas. Sin generalizar, pero con reglas claras, será mejor para todos. Saludos. ¿Dónde está la biciley? Sí, Que se está aprobó. aprobada, la impulsamos y hoy es una ley aprobada, pero insisto, tiene que llevarse a la realidad con socialización, no solo con ciclistas, sino con Sí, automovilistas. yo creo que ahí también los ciclistas tienen una parte importante Totalmente, de responsabilidad, ¿no? completamente. de seguir las leyes, igual que todos, ¿no? Sí. No, sin duda, fíjate, yo de que también me trepo a la bicicleta cuando puedo y a veces cada vez menos por los temas de inseguridad, pues también te das cuenta de gente que anda en bici que no respeta Sentido leyes, que anda contrario, en arriba de la sentido banqueta. contrario, arriba de la banqueta, 6332. sin protección. Les garantizo que la mayoría de las personas que circulan por López Mateos, sus distancias de traslado son inviables para una bicicleta. Al menos yo no puedo tener la opción de circular en bicicleta por esta arteria. Una ciclovía por López Mateos no es la solución. Puedo preguntar si el que está hablando defiende las ciclovías, si utiliza la bicicleta para ir a trabajar, te pregunto. Sí, sí la utilizo. Aunque entiendo que alguien que tiene que irse de trasladarse a Santanito, sí no lo va a hacer en bicicleta, pero sí en Sí. transporte público. Y sí conectarse de su casa a Sí. la avenida principal en bicicleta. A ver, tal López vez. Mateos necesita transporte público, que creo que ya casi está condenada a no tenerlo Claro, por la forma en que sí. se estructuró la avenida. Pero sí hay que decir que no necesariamente esos largos traslados son los que generan tanto tráfico en la ciudad. Claro. Muchas veces son que la gente utiliza el auto para ir Sí. al Oxxo, utiliza el auto para ir a comprar lo que sea. Claro. Es decir, sí podemos, si contamos nuestros traslados al día, cambiar algunos por Claro. caminar, por utilizar bicicleta, y eso ayudaría a tener una ciudad con Sí, menos tráfico. no es eliminar el vehículo, No, es hombre, simplemente no. disminuir su uso. Y digo, además sí soy usuario de la bicicleta como medio principal de traslado. Bueno, también nos comentan a través del WhatsApp, nos
Nos manda 0886, por favor reporten este parque entre Puentes, Circunvalación y Ávila Camacho. Gracias, sí está todo rayado. 8628. No quiero ser más pensado, pero es muy raro que el gobernador y diputados como Kumamoto hayan comenzado a presionar hace poco para las ciclovías y leyes relacionados cuando Uber está comenzando a funcionar y ahora llegó a Guadalajara. ¿Esto será prioridad para el gobernador? Bueno, ahí está la pregunta. Alex Hermosillo, se nos acabó el tiempo. Gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Y ojalá nos acompañen otra vez. Jorge Rocha, gracias como cada martes. Gracias a ti. Nos vamos, hasta mañana. Soy Enrique Tucen, hasta mañana a las 9 de la mañana.